Hola, te habla Esther Morales de la profematemática.com desde Caracas, Venezuela, página creada para enseñarte conceptos de matemática, procesos, ejercicios y de estadística aplicada, descriptiva o estadística inferencial. Estoy aquí para resolver alguna de tus dudas y alguna de tus inquietudes. Simplemente debes entrar a mi blog, laprofematemática.com, y escribir tus dudas, escribir tus comentarios, revisar cualquiera de los contenidos. Si estás viendo este video en mi canal de YouTube, pues entonces te invito a que te suscribas a mi canal y podrás entonces estar actualizado con la información que estoy subiendo constantemente. En esta oportunidad quiero conversar contigo un poco sobre lo que son las hipótesis. Las hipótesis, ¿por qué debemos crearlas? ¿En qué momento tenemos que crear las hipótesis? Y qué es lo que nos permiten hacer. Bien, vamos a comenzar con lo siguiente. La hipótesis son consideraciones que nos permiten predecir algún suceso. Es decir, que yo inicialmente puedo hacerme una interrogante, puedo hacerme una pregunta ante una situación y puedo generar una respuesta, puedo generar entonces lo que llamaríamos una hipótesis, una respuesta, que esa respuesta puede ser en unos términos muy sencillos, basada en los conocimientos vulgares, conocimientos básicos que tenga el alumno o que tenga el investigador. Vamos a hablar de alumno y no investigador ya cuando tenemos una carrera universitaria. Por ejemplo, en el colegio donde yo trabajo, en cierto grado de la educación media general, hay una feria científica, y en esa feria científica lo que hacemos es inducir al alumno a realizar una investigación, a plantearse un fenómeno, plantearse una hipótesis, y en base a sus conocimientos que tenga en ese momento, antes de realizar una investigación seria de todas las bases teóricas, pues establecer una respuesta. Entonces la respuesta es la hipótesis a la pregunta. Entonces, en una investigación que planteamos algún problema, ese problema hay que solucionarlo. Nos podemos establecer unos objetivos y dependiendo de la investigación, entonces esos objetivos los vamos a convertir en hipótesis. Cuando tenemos una hipótesis, cuando tenemos una investigación experimental. En todas las investigaciones vamos a tener variable independiente y variable dependiente. Si la variable independiente la vamos a someter a cambios de distintas formas, es decir, vamos a hacer un experimento, vamos a tener diferentes reacciones de la variable dependiente ante las diferentes reacciones o cambios que haya sufrido la variable independiente. Entonces podemos tener una investigación experimental. La investigación experimental entonces nos va a generar hipótesis. ¿Qué vamos a hacer con ella? Después que hagamos nuestro experimento, entonces vamos a recolectar, vamos a poner aquí, tenemos nuestro experimento. En el experimento entonces vamos a tener nuestra variable independiente, a la cual el investigador le va a dar diferentes datos, diferentes situaciones, y eso va a generar cambios en la variable dependiente. Con estos cambios, estas acciones, vamos a tener unos resultados. Y esos resultados, dependiendo de algunas pruebas que se realicen, van a rechazar o van a aceptar la hipótesis. La hipótesis o las hipótesis que se tengan a
establecer en esa investigación. Las hipótesis tienen como dos momentos, vamos a decirlo así, dos estructuras, o una hipótesis tiene dos estructuras. En esa estructura nosotros podemos hacer unas comparaciones de las dos variables. Entonces veamos un ejemplo que está en el artículo que acompaña a este blog. Si supóngase alguien se pregunta, ¿debo llevar abrigo a la misa? Eso es una pregunta. Tú tienes un interrogante en tu investigación y en ese interrogante debería estar involucrada las dos variables que vas a estudiar, o sea, la independiente y la dependiente. Entonces, nuestra hipótesis podría establecerse de la siguiente manera. La iglesia o el lugar, vamos a poner aquí, el lugar donde se encuentra la iglesia, aquí, el lugar donde está la iglesia, esa sería mi variable independiente, influye sobre el clima. Y esta sería mi variable dependiente. Yo voy a llevar abrigo dependiendo de dónde está la iglesia. Yo voy a una iglesia que queda muy cerca del Cerro del Ávila, que es un cerro muy característico aquí en Caracas, y hace mucha brisa. Si la misa es en la noche, entonces tendré que llevarme un suéter. Si voy a la iglesia que está cerca de mi casa, que está más bien entre muchos edificios, la brisa es muy poca, no llevo suéter. Entonces, dependiendo del lugar donde esté la iglesia, el clima se va a ver afectado, entonces llevaré o no abrigo. Entonces, la observación es definir el lugar de la iglesia. Como conclusión, dependiendo de donde yo esté, pues llevaré o no abrigo. Es importante entonces cuando estás haciendo una investigación ir más allá, no simplemente, normalmente una investigación comienza con un capítulo 1, planteamiento de problema. En tu planteamiento de problema hiciste la interrogante tienen establecidas tus dos variables, o sea que antes de hacer tu planteamiento de problema tú tuviste que encontrar el problema, encontrar la situación que vas a resolver, encontrar tu variable independiente, cómo la puedo manipular para ver cuál es el efecto, la influencia o cómo se relaciona en base a una variable que yo quiero observar en particular, plantearme mi interrogante y de una vez tratar de buscar las posibles respuestas a ese interrogante que van a ser entonces tus hipótesis. Te habló Esther Morales desde Caracas, Venezuela. Te invito a que visites mi blog, es laprofematemática.com, y nos vemos en un próximo video. Chao.